ver si efectivamente la disposición constitucional es una norma de carácter prohibitivo, prohíbe, los derechos pueden expandirse, como decía el doctor, como ustedes también lo mencionaron, o no. ¿Por qué? Porque ¿quién es el intérprete de la Constitución? Recuerden ustedes. Y obviamente la Constitución, por poner un ejemplo, dice la igualdad, ¿no es cierto? ¿Y qué es la igualdad? Uno se puede preguntar básicamente, ¿no es cierto? Lamentablemente la Constitución a veces dice cosas que no quiere decir, como habíamos dicho en principio. Todos los derechos son iguales, todos los derechos tienen la misma jerarquía. Habíamos visto acá como que con la interpretación constitucional esto no es así. Se requieren otros criterios, se requieren otras interpretaciones, se requiere ver la ponderación de la equidad, como decía Gadamer. Entonces, una de las formas para ver la corrección, lo correcto de la interpretación constitucional es ver si tenemos una norma de carácter prohibitivo o permisivo. Entonces, eso. Y también como se visto la Constitución está porque lo hablaba con el matrimonio, no preveía lo que podía pasar a futuro, sino lo que en ese momento ocurría y lo que moralmente o costumbre o todo lo que se hacía ahí. No se hablaba como de lo que podía ocurrir a futuro. Entonces, eso es lo que está abierto. Correcto. Doctor, buenas noches ya. Bienvenido ante todo a la provincia del Oro. Gracias por la predical para parafraseando, dice palabras más, palabras menos, que es el accionante quien tiene la obligación de probar los hechos alegados. Y la misma norma dice, a excepción de los casos en que se invierte la carga de la prueba. Le pregunto a usted, exactamente cuáles son esos casos en los que se invierte la carga de la prueba y si existe alguna sentencia de corte constitucional que determine aquello. Ojo, diferenciando que no es lo mismo la inversión de la carga de la prueba que la falta de información que se requiera a la entidad accionada, que eso dice el inciso cuarto del mismo 16, que en esos casos se presumirán ciertos hechos, que son dos cosas totalmente distintas. Esa es mi interrogante. Bien, gracias por la pregunta. A ver, son dos preguntas en una en realidad. La primera es, ¿en qué caso, no es cierto, se invierte la carga de la prueba? Cuando se alega la vulneración del principio de igualdad, por ejemplo, y no discriminación. De ahí sí tenemos criterios específicos que ha dicho la Corte, por ejemplo, y que los mencionamos hace poco. El caso 080-13-CEP-CC del trabajador del sector público que tenía VIH. 080-13-CEP-CC. Allí la Corte dijo que se presume como violatoria de derechos. ¿Eso qué implica? Que el empleador, en este caso del sector público, es el que debe justificar, dice la sentencia, que la terminación de la relación laboral no sea por motivo de que la persona tiene esta enfermedad catastrófica, por ejemplo. Entonces, esos serían los criterios específicos en torno a la inversión de la carga de la prueba en personas con enfermedades catastróficas. Pero estos son unos pocos criterios, porque pueden presentarse muchos otros. Por regla general, y esto es más por experiencia, la carga de la prueba, aunque la ley esté allí, tiene o va a recaer en el actor. ¿Por qué? Porque es el actor el que debe llevar documentos o al menos pedirlos a la institución pública, que generalmente las acciones de protección son en contra de las instituciones públicas, pues para tener cierto bagaje probatorio en la audiencia definitiva que posteriormente pues lleve a la sentencia de carácter constitucional. Hay una cuestión importante cuando, como decía, cuando la acción de protección es en contra de personas particulares.
La acción en contra de personas particulares solo puede ser, como habíamos dicho, por cuestiones de discriminación en contra del principio de igualdad. Entonces se invierte la carga de la prueba. Pero criterios jurisprudenciales precisos tendríamos el 080-13-CEP-CC, que específicamente te dice que se invierte la carga de la prueba y es en este caso el empleador quien debe justificar que la terminación no se ha dado porque tenga en este caso la enfermedad catastrófica. Y esa es una regla, está en la jurisprudencia y hay que cumplirla. Pero además, sí, habría que revisar el mismo ordenamiento jurídico, porque en acciones constitucionales de protección, cuando se trata de delitos contra la naturaleza, obviamente se dice ahí mismo que es, ¿no es cierto?, el infractor el que tiene que probar, tiene la carga, tiene que probar. Además, en otro caso, por ejemplo, en el trofeo, cuando se trata de, por ejemplo, el actor en pensiones alimenticias, sabemos que es la madre que está demandando. Pero quien tiene la carga de la prueba sobre los ingresos le corresponde al demandado, ¿sí? Se invierte la carga de la prueba y así habrán muchos casos más. Entonces tendremos que ir revisando la normativa vigente para aplicarle a cada caso concreto. Sí, es correcto. Y bueno, agregar algo más, que en acciones jurisdiccionales, de garantías jurisdiccionales, el juez sí tiene un rol más activo. Aquí no es como en el área penal que ustedes conocen, que el juez no tiene que decir prácticamente nada en torno a las pruebas. Acá sí puede pedir pruebas, de hecho está en la obligación para mejor proveer el solicitar pruebas y la práctica de esas pruebas. Inclusive, como ustedes conocen, tienen facultades disciplinarias amplias para exigir su cumplimiento. Caso por cuando se declaran omisiones. ¿Qué ocurre cuando se alega violación al debido proceso por falta de notificación? ¿Quién debería aprobar la notificación? Ahí la parte sancionada debería aprobar el acto de notificación. Es un buen punto aquel. Y como bien señala el doctor José, las violaciones al debido proceso son bien comunes. Sin embargo, no es una regla escrita como tal, me explico. Cuando se ha declarado violaciones con respecto al debido proceso, en ese caso por falta de notificación, obviamente los demandados, que en acciones extraordinarias de protección, por ejemplo, son los jueces, van a decir, en el informe que presentan, obviamente dicen: señor, yo sí les notifiqué, sí les cité, sí le notifiqué con la sentencia, y en consecuencia las afirmaciones del accionante son falsas. Entonces sí se dan con mucha regularidad aquellos casos. Gracias.